Hola, hola. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio sobre campo eléctrico, en donde vamos a aplicar los conceptos de campo eléctrico y otros conceptos que ya habíamos visto en los anteriores cursos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver un ejercicio es leer el enunciado. ¿Qué nos dice el campo eléctrico? Ejercicio 1. En el sistema mostrado en la figura, aquí está la figura, la carga 1 con un sentido positivo, en este caso entonces, ¿cuál de las dos esferas del dragón tiene la carga positiva? Es esta, ¿verdad? Entonces la carga 1 nos dice que tiene un valor de 5 por 10 elevado a la menos 7 y la C hace referencia a sus unidades, que es el coulomb. Y la carga 2 con un sentido negativo, entonces, ¿cuál de las esferas nos queda? Solo nos queda esta. Y nos dice que vale 8, esta es nuestra carga 2, y nos dice que es 8 por 10 elevado a la menos 7 coulomb. Y nos pide determinar el campo eléctrico resultante. Ahora, este campo eléctrico resultante puede estar escrito así, campo eléctrico resultante, o intensidad del campo eléctrico. En el punto P, y acá está la letra P, en este punto es donde se genera el campo eléctrico y estos dos están en ese campo eléctrico. O sea, es la casa de P y a la fiesta que está en la casa de P han venido dos personas. Vamos a decir que el signo positivo va a ser un hombre y el signo negativo una mujer. Aquí es donde aplicamos la ley de atracción. La carga puntual P siempre va a tener un valor positivo. Él es positivo, siempre es positivo. Entonces es un hombre. Y analizamos. También nos dan la distancia a la que se encuentra. La chica está más lejos, carga 2 está más lejos, porque obvio no quiere acercarse el chico, ¿no? Y el chico, como son chicos entre cuates, se hablan y tienen una distancia menor. Entonces, en ese sentido, recordamos. Más con más, personas del mismo signo no se atraen, a pesar de que estén cercas. Entonces P, el amigo P, se va a ir, no va a ir donde él, sino se va a irse a otro lado, va a mirar. Y entonces a eso se dice intensidad del campo eléctrico de P con respecto a la carga 1. Esa es nuestra intensidad del campo eléctrico de este amiguito con respecto a eso, con respecto al punto P. Ahora, P, cuando mire a la carga 2, ¿qué es lo que va a querer hacer? Positivo o negativo, se atraen. Entonces P va a querer ir a conocer a la carga 2. Se va a sentir atraído. Entonces va a ir en esta dirección. Y esta es la intensidad del campo eléctrico P con respecto a la carga 2. Ahora, también recordemos los conceptos de los ángulos. ¿Qué nos decía? Que una circunferencia tiene 360 grados, aunque no lo parezca, ¿no? 360. Si parto la mitad de la circunferencia, todo este ángulo que estoy pintando tiene un valor de 180 grados. Acá hay esa media circunferencia. El valor de arriba es 120. Para que sea 180, acá tendría que haber sido 60 grados. 60 más 120, 180. Entonces cumples. Ya habiendo recordado ese concepto de ángulos, procedemos a recordar el concepto de vectores, en donde nos habla del vector resultante. Y hay varios teoremas, bueno, en sí los principales son 3 teoremas, ¿no ves? El teorema de Pitágoras es cuando los vectores forman un ángulo de 90 grados. Y cuando forman mayores o menores a 90 grados, ya se aplica la ley de cosenos y la ley de senos. En nuestro caso, nuestro ángulo no es 90 grados, sino 60 grados.
por lo cual vamos a aplicar la ley de cosenos para hallar nuestro campo eléctrico resultante. Entonces, como el gráfico acá no se puede apreciar ese concepto de vectores, vamos a trasladarlo acá. Acá estaba la intensidad del campo eléctrico P con respecto a la carga 2. Va a ser solamente 2. Campo eléctrico 2 lo estamos diciendo. Y el que está de azul, vamos a decir que es, va a ser la intensidad del campo eléctrico 1. Ahora, seguimos recordando los conceptos de vectores, donde tenemos para hallar el vector resultante tenemos que aplicar el método del paralelograma, hacer su paralelo de E1, va a estar acá, otra vez, está. Su paralelo va a ir acá. Entonces hago en líneas segmentadas porque es su paralelo, no es un vector. El paralelo de E2 va a ir acá abajo. Vamos a hacer que se cierre. Y ya tenemos el paralelograma. ¿Cuál era el vector resultante? Era este, ¿no ve? El que trazábamos de esquina a esquina. Este era nuestro vector resultante, que en este caso va a ser nuestro campo eléctrico resultante en el punto P. Acá está el punto P por si acaso. Ya. Acá tiene un ángulo de 60 grados, por lo cual vamos a aplicar la ley de cosenos. Voy a anotarlo. Ley de cosenos. Para recordar, aquí es este es el método del paralelograma. Paralelograma, por si acaso. Para hallar el campo eléctrico resultante. Entonces, la ley de cosenos, ¿qué nos decía? Utilizando los mismos símbolos, las mismas letras del gráfico, vamos a decir, el campo eléctrico resultante es igual a la raíz cuadrada de E1 al cuadrado más el campo eléctrico 2 al cuadrado más 2 veces E1 por E2 por coseno de alfa. Bueno, en todo caso el alfa tiene un valor de 60 grados. Este es alfa, el ángulo. A nosotros nos pide este valor. Esta es nuestra incógnita. Pero no tenemos el valor del campo eléctrico 1 ni el campo eléctrico 2, pero sí tenemos el ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí nos centramos en nuestro curso y campo eléctrico. Recordamos en la fórmula del campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico se representa con la letra E, que es igual a la constante del vacío por la carga Q sobre, por aquí abajo, sobre el radio, no es el radio, es la distancia. Puede representarse con una letra R o una letra D y que está elevado al cuadrado. El campo eléctrico tiene unidades de Newton sobre Coulomb. Esas son las unidades que tiene el campo eléctrico. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Tenemos de dato esta constante. Esa constante siempre va a ser un dato que vale, a ver, ya vamos a aplicar para la carga 1. Hallamos el campo eléctrico para 1. Que es igual, esta constante es algo que tenemos que saber de memoria. 9 por 10, también elevado a la 9, Newton por metro cuadrado sobre
Coulomb al cuadrado por la carga 1, que es, como estamos hallando el campo eléctrico de 1, entonces utilizamos la carga 1, que es 5 por 10 elevado a la menos 7 Coulomb dividido entre la distancia. La distancia que los separa a P y Q, 1 es 2 metros. Entonces, 2 metros. Así estará bien. Por supuesto que no ve. Tiene que estar elevado al cuadrado. Y es así como obtenemos la carga 1. Utilizando nuestra varita mágica, la calculadora. Bueno, algunos también utilizan el cerebro. Metemos 9 por 10 elevado a la 9 por 5 por 10 elevado a la menos 7 dividido entre 2 elevado al cuadrado, que es 4. Y nos sale un valor de 1125. Y aquí vamos a simplificar las unidades que tiene. Metro cuadrado con metro se va a ir. Este metro igual está elevado al cuadrado, se va por completo. Un Coulomb con un Coulomb se va. Y nos va a quedar Newton sobre Coulomb. Entonces sus unidades son Newton sobre Coulomb, como lo habíamos dicho. Ahora hallamos el valor del campo eléctrico 2. El campo eléctrico 2 es igual a la constante del vacío, que va a ser lo mismo. 9 flores por 10 elevado a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por la carga de aquí, campo eléctrico, estamos hablando de 2. Entonces es la carga 2. 8 por 10 elevado a la menos 7 Coulomb dividido entre, ¿qué distancia es? 3 metros. 3 metros, todo esto está elevado al cuadrado. Es el 2 por si acaso. Al cuadrado. Ya. Simplificamos las unidades. Metro cuadrado con metro cuadrado se va con un columbio nomás se va a ir. Con un Coulomb. Y entonces metemos a la calculadora nuevamente y digo 9 por 10 elevado a la 9 por 8 por 10 elevado a la menos 7 dividido entre 3 al cuadrado, que es 9, y nos da un valor de 800 Newton sobre Coulomb. Ya. Tenemos el valor del campo eléctrico 1 y del campo eléctrico 2. Ahora lo que nos correspondería es hallar el campo eléctrico resultante. Tenemos los datos, introduciéndolos vamos a hallar el campo eléctrico resultante acá abajo. Espero que sí se pueda apreciar. Entonces el campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del campo eléctrico 1, que es 1125 al cuadrado. Todos están en las unidades del sistema internacional. Por esta ocasión no voy a escribir sus unidades. Más el campo eléctrico 2, que es 800 al cuadrado, más 2 veces el campo eléctrico 1 por el campo eléctrico 2. Entonces, por
1125 por 800 por 800 por coseno del ángulo, que es 60 grados. Y todo esto está en una raíz cuadrada, ¿no ven? Raíz cuadrada es cuando es el 2, ¿no ven? Cuadrado. Y es así como vamos a obtener el valor del campo resultante. Utilizamos nuestra calculadora, apretamos el símbolo de la raíz y decimos 1125 al cuadrado más 800 al cuadrado más 2 por 800 por 1125 por coseno de 60 grados nos va a dar un valor de 1675. 1675, y esto sabemos que tiene una unidad de Newton sobre Coulomb. Y es así como hemos hallado o determinado el campo eléctrico resultante. Espero si hayan comprendido el ejercicio y hayan recordado los conceptos que se necesitaban.